Me pidieron que platicáramos del síndrome Tourette, uno de esos trastornos del desarrollo, del comportamiento, uno de los trastornos mentales que probablemente puede llegar a ser muy popular o es muy popular porque tiene esta característica muy curiosa donde las personas no tienen la capacidad de controlar el decir groserías. Y ya sé, hay más de uno que van a decir, claro, es que yo lo que tengo es síndrome Tourette. No, pues lo que hace falta es aprender más vocabulario, pero vamos a ver cuál es la diferencia el día de hoy en el podcast de Supracortical. Vamos a analizar los trastornos por tics, qué son los tics nerviosos y particularmente vamos a platicar del síndrome Tourette. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra y el día de hoy vamos a platicar del trastorno por tics, del síndrome Tourette, de si tienes tics o no tienes tics y qué significa eso, si lo puedes controlar, es un tema psicológico, es un tema psiquiátrico o de qué va. Comencemos entendiendo cuál es la definición técnica de un tic. Un tic es un movimiento súbito, breve, recurrente, que no es rítmico y que puede parecer voluntario, pero que realmente no lo es. Los tics son movimientos o vocalizaciones. Es decir, puede ser un movimiento como mover el hombro hacia arriba, ¿no? O hacer un movimiento con los dedos, un chasquido, pero también puede ser una expresión gutural como hacer o ¿no? O alguna cosa así curiosa que haces con la boca. Esto que estoy haciendo yo ahorita, que ¿no? De repente un movimiento de hombro que se repite y que no es rítmico. Si fuera rítmico, pues entonces es un baile, ¿no? Estás bailando y entonces, ya sabes, como se critica mucho y les dicen las tías a quienes de repente en medio de una pista de baile, pues aplaudimos al ritmo de la música. Eso no es un tic, es simplemente que no tenemos muy buena experiencia para bailar un montón de cosas y algo tienes que hacer con las manos. Cuando hablamos de un tic, hablamos de algo que es involuntario, aunque si te dicen no lo hagas, lo puedes frenar temporalmente. Y eso causa un tema psicológico ahí muy particular, porque entonces es como ya, nada más no lo hagas y ya. Pero la gente que tiene tics no puede no hacerlos o finalmente terminan sintiendo una ansiedad que solo se calma cuando aparecen estos tics. Dentro de este trastorno por tics, del que vamos a platicar en un ratito más, pues nos enfrentamos a un tema que es que esto muy frecuentemente aparece en la infancia. Las niñas, los niños empiezan a desarrollar tics y estos tics pueden ser leves o pueden ser muy graves. He conocido a personas que tienen diferentes tipos de tics, como hacer simplemente como un chasquido con la boca. Conocí a alguien muy cercano que necesitaba como encontrar los filitos de la ropa en un saco, en alguna camisa, en una blusa, en una playera, pero había que encontrar los filitos de la ropa y entonces con el dedo pasar sobre el filo, ¿no? Vamos a pensar, si no me estás viendo en YouTube, piensa en el cuello de una camisa y entonces la camisa termina en un filo y entonces ahí tocaba con las yemas de los dedos ese filo y es como un movimiento de confort que calma un poco la ansiedad o que te permite hacer algo. Bueno, eso puede ser una cosa muy sencilla, muy leve, pero es muy conocido el síndrome Tourette o el síndrome de Tourette, donde estamos viendo la versión más grave de este síndrome de tics que forma parte del neurodesarrollo y que entonces vemos a niños y a niñas haciendo cosas muy extrañas. El síndrome Tourette es el más conocido, incluso hay un episodio de Los Simpson donde Bart simula un montón de enfermedades para no hacer un examen y entonces entre ellas le dice la maestra Krabappel, o sea, ya tuviste de todo, entre otras cosas, síndrome Tourette.
Y Bart dice, ay, no sé si podré soportarlo, no sé si podré superarlo. Y cuando cierra la puerta, la maestra Krabappel dice, maldita bruja, que es parte aparentemente de este síndrome de Tourette. Si viste la película del Joker, del Guasón, el Joker tenía otra cosa, tenía, bueno, al menos ahí hay una parte de la película donde te quieren explicar que tenía crisis gelásticas, ¿no? Que tenía crisis de risa, más parecido a una epilepsia, a una crisis convulsiva, aunque en realidad el síndrome de Tourette se relaciona mucho con un tema neurológico que también psiquiátrico, pero en mucho es esta cosa como de una respuesta extraña de las neuronas. Todos los movimientos que haces, los haces porque tus neuronas están lanzando un estímulo eléctrico. Cuando tú te das un toquecito, ¿no? Ya sabes que tienes electricidad estática porque andas caminando en la alfombra con los calcetines y tocas la perilla de la puerta y de repente, ¡ay! Te da un toque eléctrico. Lo que sucede en una mini fracción de segundo es que entra la electricidad, brinca de la perilla de tu puerta a tu dedo, la electricidad corre a través del aire, llega a tu dedo, ahí empieza a recorrer a través de tus neuronas la electricidad, llega hasta tu columna vertebral, de regreso de tu columna vertebral regresa hasta el dedo con el que tocaste la perilla y haces un movimiento hacia atrás que está generado por una estimulación eléctrica de tus neuronas. Todo eso sucede en un microinstante, literalmente a la velocidad de la luz pasan estos procesos, pero se genera este estímulo eléctrico y das una respuesta. Cuando tú te mueves, en este momento, si me oyes hablar, es porque mis neuronas están mandando señales eléctricas a mis cuerdas vocales, a mis músculos faciales, a los músculos que controlan la apertura de la boca, y entonces yo puedo hablar, pero además si me estás viendo en YouTube, al mismo tiempo estoy gesticulando con las manos y estoy moviendo los dedos y todo esto pasa por estimulación eléctrica. Cuando tienes un tic, pues también tu cerebro está mandando un estímulo eléctrico o algunas de tus neuronas están mandando un estímulo eléctrico y entonces se pueden generar tics que son más complejos o más simples, desde cosas muy sencillas como un parpadeo, o te ha pasado alguna vez que te empieza a temblar el ojo, ¿no? Ya sabes que llevas un rato con el cierre del trimestre o del año laboral y entonces hoy de repente te empieza a temblar el ojo y es algo que no puedes detener. De hecho, que no puedes hacer. Si yo te pido que en otro momento que no tienes ese tic, que hagas que te tiemble el ojo como cuando estás muy estresada, muy estresado, no has dormido, pues no lo puedes hacer. Pero en ciertos momentos dan estas pequeñas contracciones que son como eléctricas, que la gente dice, ay, me tiembla el ojo, se me va a ir la boca chueca, se me va a ir de lado y ya les he dicho que no, que la parálisis facial no está relacionada con el estrés, pero estos tics motores sí. Y entonces entender esta dinámica se vuelve muy importante. Bueno, pues tenemos ahí el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es el trastorno por tics más conocido y más complejo porque incluye varios tics. Para que algo se conozca como síndrome de Tourette, estamos hablando de un niño, de una niña o de una persona adulta, pero muchas veces empieza en la infancia. Y este síndrome Tourette que empieza en la infancia con múltiples tics motoros y al menos un tic vocal. Es decir, empiezas a vocalizar, a hacer gutural alguna expresión que puede ser tan compleja como decir imbécil, ¿no? O sea, que puede ser una cosa que no siempre tiene que ser una grosería, no siempre tiene que ser una agresión vocal, pero que sí en algunas ocasiones, no pocas, las personas dicen alguna grosería y entonces se vuelve una cosa socialmente bien complicada, porque tengo tics motoros, es decir, se me mueve el hombro y además tamborileo con los dedos
y además a lo mejor se me va como si volteara rápidamente hacia la derecha, ¿no? Y entonces tengo 3 tics motoros. Y por un lado tamborileo, por otro lado muevo la cabeza hacia la derecha y por otro lado estoy moviendo el hombro derecho. O sea, ahí hay 3 tics motoros que se le suman a una cosa gutural que puede ser simplemente una medio expresión o una expresión completa como imbécil, idiota, ¿no? Y entonces a las personas les da pena porque esto no es algo voluntario, es un movimiento involuntario. Particularmente imagínate un niño, una niña que no ha tenido el desarrollo psicosocial y que no entiende esta parte de decir, bueno, pues tengo un trastorno, tengo una enfermedad y la estoy atendiendo y ya está. Sino que simplemente es como, ¿qué le pasa a esa niña? ¿Por qué está diciendo esas cosas? ¿Qué onda? Y es muy angustiante, tanto para la persona como para su red de apoyo, las personas que están en torno, como para las personas desconocidas. Y entonces, más de una vez, así como en la película del Joker, vemos que alguien saca la tarjetita y dice, perdón, tengo síndrome Tourette, ¿no? Y esto me pasa. Entonces, hay múltiples tics motoros y al menos un tic vocal con una duración mayor a 1 año. Esto inicia normalmente antes de los 18 años de edad y entonces ahí se integra el tema del síndrome Tourette. No rara vez esto viene acompañado de un trastorno por déficit de atención o de un trastorno obsesivo compulsivo. Ya en los más de 700 episodios de supracortical a lo largo de estos 10 años hemos hecho episodios entendiendo qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y entendiendo qué es el trastorno obsesivo compulsivo. Pero particularmente se asocia mucho el síndrome de Tourette a que además la persona tenga un trastorno obsesivo compulsivo que se caracteriza por obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, las compulsiones son acciones. Una obsesión es un pensamiento que llega sin que tú lo llames, que está dando vueltas en tu cabeza y que no lo puedes detener, que genera una molestia importante y estás ahí dando vueltas y vueltas. Y solo se para cuando haces una compulsión, cuando físicamente haces algo. Uno de los ejemplos más conocidos es lavarse las manos. Me tengo que lavar las manos 73 veces para que se me quite la obsesión. Entonces, lavarme las manos 73 veces es la compulsión. Si por algo me las lavo solo 72 o sin querer me las lavo 74 o perdí la cuenta, tengo que volver a empezar porque si no, no se me quita la obsesión, el pensamiento obsesivo, que suele ser un pensamiento absurdo. Es decir, yo pienso que mi papá se va a ahogar comiéndose unas uvas y mi papá está enfrente de mí viendo la televisión, no está comiendo ni uvas ni ninguna otra cosa, no tendría por qué ahogarse con uvas, pero me llega la imagen o el pensamiento recurrente, me está dando vueltas en la cabeza que mi papá se va a ahogar con una uva si no me lavo las manos 73 veces. Es así de absurdo. Si le preguntas a la persona te va a decir, yo entiendo que es absurdo. Aquí estamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo, ya no del síndrome de Tourette, pero muchas veces vienen juntos uno con el otro. Yo entiendo que es absurdo, pero a pesar de que entiendo que es absurdo, no lo puedo dejar de pensar. No lo puedo dejar de pensar y me molesta un montón. Y solo se me quita este pensamiento que yo ya sé que no va a pasar, que es absurdo, pero que no deja de generarme esta sensación emocional horrible. Solo se me quita cuando me lavo las manos 73 veces. No 72, no 74, sino 73. Y si por algo me interrumpen, algo pasa, tengo que volver a empezar. Entonces ahí están las obsesiones y las compulsiones que no rara vez se suman al síndrome Tourette. Sin embargo, una persona puede tener síndrome Tourette normal, sencillo, sin trastorno por déficit de atención o trastorno obsesivo compulsivo. Yo recuerdo mucho un paciente que tuve en el Instituto Nacional de Psiquiatría que fue probablemente el síndrome Tourette más complejo que vi, donde uno de sus tics motoros incluía tener que introducir su dedo en su garganta, pero hasta el fondo de la garganta,
Y una vez dentro tenía que hacer así como agitar el dedo, como hacer movimientos rápidos adentro de la garganta. Y entonces era parte de su síndrome. Entonces imagínate estar conviviendo con alguien, estás en la reunión de Navidad o estás en una junta laboral y entonces la persona, además de que hace gesticulaciones, además de que mueve, ya sabes, el hombro derecho, voltea rápido 3 veces para atrás la cabeza como si estuviera volteando a ver a alguien y tamborilear los dedos de la mano izquierda, además introduce su dedo y adentro de la garganta agita el dedo. Se vuelve una cosa bien difícil de vivir, bien complicada, que nos lleva constantemente a pues, tratar de frenar eso de alguna manera, pero muchas veces a ellos, a ellas, a generarles una angustia importante. Entonces, bueno, esto normalmente empieza antes de los 18 años de edad, va fluctuando a lo largo de ese tiempo en cuanto a intensidad y pues solo en un 10% suele presentarse el tema de que dicen groserías, pero aún así es probablemente la característica más reconocida, más habitual del síndrome de Tourette, el hecho de que las personas digan groserías. A veces simplemente dicen palabras que no necesariamente son groserías o casi palabras, como expresiones que casi podrían ser una palabra, pero no lo son. Este síndrome Tourette entonces entra dentro de la clasificación. Hay un capítulo, digamos, del DSM-5, el libro de diagnóstico de las enfermedades mentales que más frecuentemente se utiliza en Estados Unidos y en México. Y dentro de este capítulo está los trastornos por tics, donde ya platicamos del síndrome Tourette y vamos a platicar de algunos otros trastornos por tics ahora que regresemos de un breve corte. Supracortical. Estamos de regreso platicando de los tics, el síndrome Tourette, los trastornos motoros y un montón de cosas relacionadas. Pero te decía, está este capítulo de los trastornos por tics donde el síndrome Tourette es el principal, pero también tienes el trastorno por tics que es simple, que no es complejo como el Tourette, que viene acompañado de movimientos físicos, de movimientos de voz, sino que simplemente se da uno u otro. A veces son vocales, a veces son motoros y que pueden ser crónicos o que pueden ser transitorios. Y entonces tienes el trastorno por tics simple, transitorio o el crónico y te va dando la oportunidad de adentrarte a estos movimientos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la duración. Si es crónico es que dura más de un año y si es transitorio es que dura menos de un año. Pero insisto, aquí el elemento principal es que no se combinan los tics motoros con los tics vocales. Esto hay que distinguirlo. Estos son los trastornos por tics y hay que distinguirlo de las mioquimias. Las mioquimias son lo que más frecuentemente las personas llaman tengo un tic, que es cuando te tiembla el ojo, básicamente. Un tic puede ser una cosa semejante, pero en las mioquimias sí está relacionado directamente con el cansancio y el estrés. Ese es el elemento que quiero que quede muy claro y que lo podamos distinguir. Cuando hablamos de los trastornos por tics simples, transitorios o crónicos, cuando hablamos del síndrome Tourette, estamos hablando de una cosa muy neurológica que está ahí de base, acompañada de un tema psicológico y psiquiátrico. Es un tema complejo que verdaderamente los seres humanos somos una máquina muy curiosa, muy compleja. En las mioquimias estamos hablando de cansancio. Claro, cansancio mental, un tema psicológico, burnout ahí psicológico, pero sobre todo cansancio físico. Cuando no estás durmiendo bien, es muy probable que empieces a presentar mioquimias, como quien dice que te tiemble el ojo o que te tiemble alguna otra parte del cuerpo. Yo recuerdo muchísimo mis mioquimias cuando estaba estudiando medicina. Siempre en los periodos de exámenes, sobre todo en los periodos largos de exámenes, que la verdad es que nosotros en medicina teníamos exámenes todo el tiempo, pero había periodos más largos donde dormía mucho menos, estudiaba durante las noches, iba a clase durante el día y al ratito, pero al ratito ya empezaba yo con estos
tics, estos movimientos anormales, pero sobre todo estas mioquimias, donde me acuerdo mucho que tenía, o sea, lo más común probablemente es que te brinque el párpado, te tiembla el párpado, que se te den estas como contracciones eléctricas en un párpado, eso es lo más frecuente. Y déjame aquí en los comentarios si alguna vez te ha pasado, nada más para que veamos a cuánta gente le ha pasado, pero no es lo único. ¿Por qué suele suceder mucho en el párpado? Porque la piel de los párpados es muy suave y los músculos que cierran los párpados, el orbital de los ojos, es muy fácil que pueda hacer este movimiento que se nota. Y entonces, muy frecuentemente la gente hace esa referencia, pero yo llegué a tener en lugares rarísimos mioquimias. Me pasaba particularmente en el antebrazo, en la parte que está entre la palma de la mano y la parte interior del codo. Ahí yo me acuerdo que tenía estos movimientos todo el tiempo cuando estaba en los periodos de exámenes y en alguna ocasión en una costilla, ¿no? Entonces me temblaba la costilla, me temblaba el antebrazo, me temblaba el ojo y decía yo, bueno, nada tan sano como estudiar medicina, por supuesto, ¿no? Y entonces iban dándose estas situaciones, pero que sí están muy relacionados, muy, muy, muy relacionados con este cansancio, con la falta del sueño. Son sacudidas breves, rápidas, normalmente en los párpados, en los muslos, en las manos, y no hay una intención de urgencia premonitoria. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos del síndrome Tourette, hay una incomodidad que le avisa a la persona que va a surgir el tic, como que me pica la garganta o como que se me cierra la garganta y como que entonces antes de eso es que yo digo imbécil, ¿no? Primero viene la incomodidad, esta cosa premonitoria, y luego viene el tic. Pasa exactamente igual, vamos a decir, con el movimiento que estaba simulando yo, de voltear rápidamente hacia la derecha, ¿no? Y entonces hay una incomodidad en el cuello que me avisa que ya va a venir este tic y que entonces se genera después el movimiento. En las mioquimias no. En las mioquimias nada más es, ¡ay! Ya me está temblando el ojo. Y normalmente se relaciona con falta de sueño, consumo excesivo de cafeína, estrés sostenido, ansiedad. Y cuando hay mioquimias no se utilizan tratamientos farmacológicos. En el síndrome Tourette, indudablemente sí. En el síndrome Tourette se dan estos tratamientos farmacológicos, pero acá cuando tienes solo mioquimias, cuando nomás te tiembla el ojo, la recomendación, y lo hemos dicho siempre, es dormir bien. Hay que hacer todo lo posible por dormir de forma adecuada. Hay tics funcionales y tics que su origen es mucho más psicológico. Cuando hablamos del síndrome Tourette, frecuentemente hablamos, insisto, de una cosa mucho más neurológica que es psicológica, psiquiátrica. Sin embargo, vamos a ver una cosa bien interesante, que hasta un 50% de los casos de síndrome de Tourette mejoran mucho con un tipo de psicoterapia muy particular. Pero antes de llegar ahí, te quiero platicar que hay estos tics funcionales o psicógenos que son simulados y que no tienen una base neurológica. Suelen aparecer, como te decía yo de Bart Simpson, suelen aparecer en adolescentes o adultos jóvenes, en niños grandes, en adolescentes, en adultos, que están entonces simulando. Hay una cosa bien curiosa de la que tendremos que hablar otro día, pero algo a lo que tradicionalmente se le llamaba la histeria colectiva, ahora se da mucho con el fenómeno de TikTok. Y entonces las redes sociales hacen que personas puedan contar su propia historia. Y entonces una persona sale a cámara y dice, hola, imbécil, tengo síndrome Tourette, ¿no? Y entonces se le mueve el hombro y esa persona efectivamente tiene síndrome Tourette. Pero hay 1 millón de personas viendo el video en sus redes sociales.
Y dicen, ay, como que a mí me ha pasado lo mismo que esta persona dice que le pasa. Yo creo que tengo síndrome Tourette. Y psicológicamente se empiezan a generar un falso síndrome Tourette. Y luego ya salen en redes sociales diciendo, no, es que yo tengo síndrome Tourette. No, imbécil. Y ya empiezan a simular. A veces pueden darse cuenta más o menos, puede ser más consciente o inconsciente, pero empiezan a simular porque están copiando lo que otra persona está contando que sí les pasó. ¿Esto es malo? Pues no es malo. Insisto, lo que antes se llamaba la histeria colectiva, sucedía en la Plaza del Pueblo. Y hay reportes históricos donde 3/4 del pueblo estaba con el baile de San Vito, con movimientos rarísimos en la Plaza del Pueblo, diciendo, oye, a mí también me está pasando. Y no era otra cosa más que histeria colectiva. Bueno, pues hay tics funcionales o psicógenos que son simulados y no tienen una base neurológica, que comienzan tras eventos emocionales intensos o que cambian la atención del entorno y muy frecuentemente, obvio, no responden a los medicamentos. Entonces es importante identificar si estos tics tienen un origen neurológico o tienen un origen psicológico. Cuando tienen un origen neurológico, también, insisto, se pueden beneficiar de temas psicoterapéuticos, pero cuando el profesional de la salud mental te dice, no, espérame, vamos a distinguir, y te hace preguntas y te hace exámenes y hacemos pruebas y decimos, no, esto es psicógeno, esto es de origen psicológico, no, esto es síndrome de Tourette, es neurológico, es un trastorno por tics, es diferente. Y entonces tenemos que diferenciar una cosa de la otra. Hay también conductas repetitivas ansiosas que no son tics, pero que sí son identificables. Son conductas aprendidas que se repiten en entornos de ansiedad o de incomodidad, como girar un anillo, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay personas que se ponen nerviosas y se truenan los dedos o se comen las uñas de las manos o se giran un anillo. O yo tengo una cosa ahí muy particular cuando desde la pandemia no uso reloj, pero antes cuando usaba reloj lo acomodaba mientras estaba platicando a cámara. Y si te encuentras por ahí, sobre todo en Facebook, hay por ahí algunos videos de cuando empezamos en Puentes hace 10 años, y traigo el reloj, si traigo el reloj, vas a ver que cada cierto tiempo me aviento el reloj hacia, digamos, más cercano hacia el codo, hacia la base del antebrazo. Y entonces, pues entre otras cosas, prefería ya después quitármelo para grabar o utilizar un reloj muy ajustado, porque el simple hecho de sentir que el reloj llegaba como a la base de la mano me generaba una incomodidad que hacía que yo generara un movimiento hacia atrás y como en maraca para aventar el reloj hacia la base. Y entonces lo que pasa es de que esto es el equivalente a tener muletillas cuando hablas. Entonces hacemos todo lo posible por evitar las muletillas. Son normales decir, pero mira, será bueno, ¿no? Estas muletillas que son relativamente frecuentes en la población general y entonces las personas las usan y no suenan muy raro, pero no falta el profesor que las empieza a repetir durante toda la clase y que las dice como 300 veces toda la clase y que se vuelve famoso porque es el pero, o porque es el bueno, o porque es el me siguen. Y entonces tenía yo una maestra, me siguen, ¿no? Y se vuelve una muletilla repetitiva. Bueno, pues también tenemos estas especies de muletillas, estas conductas repetitivas, donde ya te estás agarrando el anillo o ya te estás aventando el reloj hacia atrás. O tenía yo un paciente que decían que siempre tenía un dulce, un caramelo en la boca, porque aunque no tuviera nada, así como si moviera un caramelo al interior, y son conductas repetitivas como mover el pie, por ejemplo, ¿no? Esta cosa de mover el piecito abajo de la mesa
y que se vuelve una conducta repetitiva que a veces no estás ansioso, no estás ansiosa, pero estás moviendo el pie todo el tiempo. Pero si te pones ansioso, lo mueves más, ¿no? Entonces ya la gente de repente tiembla en su lugar porque tiene estas conductas repetitivas. Esto se distingue de las mioquimias, se distingue de otro tipo de tics, sino que esto tiene que ver con cómo hemos ido desarrollando, a veces con más acompañamiento y a veces menos, y normalmente con ningún tipo de acompañamiento emocional, que no te enseñan qué hacer con el cuerpo cuando estás nervioso, cómo manejarlo. Yo tuve la oportunidad de quitarme muchas muletillas físicas gracias al teatro y a estar en ensayos de teatro donde me decían, ¿por qué mueves el pie? ¿Por qué moviste esa mano? ¿Por qué moviste la cabeza? O sea, cuando estás en escena, todos los movimientos deben de tener un porqué. Y entonces de las primeras cosas que aprendí a hacer yo en teatro y en circo fue hacer estatuas. Y tal vez te hayas topado en algún parque con algún actor, alguna actriz que está haciendo estatuas y que entonces se queda en una posición determinada y la idea es que no mueva absolutamente ningún músculo durante varios minutos, normalmente hasta que alguien les da una propina y entonces cambian de postura y eso les permite descansar y se quedan ahí varios minutos más. Pues ejercicios así que pueden hacer cualquier persona y que por supuesto si puedes hacer teatro te lo recomiendo un montón, te enseñan a controlar el cuerpo, te enseñan a manejar el cuerpo. Cuando bailas, cuando haces ballet, por ejemplo, y que entonces llegas a la postura y te dicen congelado, ahí, quieto, quieto, hasta que caiga el telón, no te muevas, pero no muevas ni una pestaña hasta que se cierre el telón. Y vas aprendiendo a tener un cierto dominio de tu cuerpo y eso transmite seguridad. Una persona que no está tamborileando con el pie o que no se está acomodando el reloj o girando el anillo, una persona que no está teniendo estas conductas repetitivas ansiosas, transmite seguridad, calma, confianza e inteligencia. No es que sea más inteligente una persona que no tiene movimientos repetitivos que una que sí, pero lo transmite. Hay una lectura a través de nuestras neuronas espejo que nos lleva a leer a esa persona como más segura, con más confianza, con más inteligencia y con mayor atractivo. Por eso las personas que tienen Tourette pues pasan por esta cosa del escrutinio social. Lo opuesto que sucede con la depresión, que la gente ni cuenta se da que alguien está deprimido y cuando dice estoy deprimido ni le crees porque ni se lo notas. Aquí es exactamente al revés, que te dicen, no, yo estoy perfectamente normal y lo ves con sus tics motoros y vocales y pues lo que genera es incomodidad, da una sensación de ansiedad y por supuesto la gente juzga inadecuadamente a estas personas como que tienen una deficiencia mental, cognitiva, como que son tontos o algo y por supuesto que no, es una cosa distinta. Sin embargo, pues somos seres sociales que generan mucho de estos conflictos por las lecturas superficiales, juzgamos un montón y bueno, hay que tratar de no hacerlo, pero también entender por qué sucede. Vamos a un segundo corte y regresamos en un momento más a este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Estamos de regreso en el podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra y llevo ya bastante tiempo invitándote a que conozcas la plataforma y el proyecto de Horizonte 1. Entra desde tu celular, desde la computadora a horizonte1.com y te vas a encontrar esta plataforma donde le estamos poniendo un énfasis importante a las reuniones, a los terceros espacios, ya sea virtual o presencial. Estamos organizando idas al teatro, estamos organizando salidas a jugar juegos de mesa, estamos organizando presentaciones de libros y demás, donde además nos reunimos para comer, para cenar. Estamos organizando idas a bailar y a cocinar juntos porque verdaderamente creo que la piedra angular de la felicidad humana es la convivencia con personas significativas. Muchas personas ya en las grandes ciudades están completamente desconectadas de otras. Y entonces, oye, pues que no sé por dónde empezar, no sé qué hacer. Bueno, pues te vamos a dar un calendario para que tú puedas decir,
a eso sí me interesa ir, esto no, no puedo, no me gusta, no me interesa, pero esto sí puedo y sí quiero y me lo puedo ir organizando desde ya. Y entonces le estamos dando mucho énfasis al tema de las actividades presenciales. También tenemos actividades virtuales, sesiones en Zoom en tiempo real conmigo, temas de preguntas y respuestas como las que hacemos en SOS, pero ahí directamente conmigo. O tenemos cine debate, taller de lectura. No las doy yo, evidentemente, pero tenemos clases de yoga, de organización y productividad. Esas son otras sesiones que también tenemos virtuales. Pero que lo que importa aquí para mí es invitarte a que conozcas la plataforma de horizonte1.com. Te suscribes y, entre otras cosas, vas a tener acceso a los 12 cursos de desarrollo personal de semiología de la vida cotidiana que desarrolla el doctor Alfonso Ruiz Soto, pero que te doy yo. Son cursos que ya están pregrabados, que van pasando por el conocimiento de uno mismo, la huella de abandono, soltería, pareja y familia, la semiología de la felicidad, semiología de la muerte. Podemos entender sobre un montón de cosas que tienen que ver con el ser humano a través de los cursos que ya están ahí pregrabados. También está mi curso de finanzas personales, donde ponemos énfasis particular al tema emocional en cuanto al manejo de las finanzas, porque lo demás son sumas y restas, que las vemos. Vemos el tema de las inversiones, de las fuentes de ingreso, vemos el tema de las deudas, sí, pero el elemento importante es cómo creciste tú emocionalmente en torno a esta temática. Así es que, si te interesa saber más sobre esto, entra a horizonte1.com y también todas esas actividades las voy a estar promocionando en mi canal de distribución en Instagram. Tú te vas a mi perfil en Instagram, te vas a @RafaLópezDR y después de la descripción, ahí dice canal supracortical. Entras ahí a supracortical y te lleva al canal de distribución, que son como mensajes directos donde la gente no está conversando, sino donde simplemente yo te digo, oye, vamos a tener esta actividad, viene este evento, no te pierdas esto, tenemos retiro, tenemos viaje, tenemos esto, tenemos lo otro. Es simplemente para que estés al pendiente y que puedas convivir con otras personas que, igual que tú, están buscando elevar su calidad de vida y mejorar a través de la conexión con otras personas. Bueno, continuamos con el tema de los tics y dentro del tema del síndrome de Tourette se vuelve bien interesante, insisto, que a pesar de que tiene una base neurológica muy fuerte el síndrome de Tourette, existe una terapia conductual, algo parecido a la terapia cognitivo-conductual, que está enfocada particularmente en el síndrome de Tourette y que da muy buenos resultados. Incluso te vas a encontrar documentales por ahí bien interesantes sobre el síndrome de Tourette y sobre cómo la psicoterapia puede ayudar hasta en un 50% de los casos a disminuir mucho o quitar por completo los síntomas del síndrome de Tourette. El término en inglés es Comprehensive Behavior Intervention for Tics. Esto, insisto, significa Intervención Conductual Integral para Tics y por sus siglas en inglés CBIT. Comprehensive Behavior Intervention for Tics. Y entonces, esta CBIT es un tipo de psicoterapia que se enfoca mucho en dos elementos principales. El primero, en generar relajación, porque el tic surge por una tensión, muchas veces localizada, insisto, un picor en la garganta. Y entonces se busca identificar esos gatillos del tic y ayudarle al cuerpo a que se relaje, no está pasando nada. Si leíste La historia sin fin, hay un punto de la historia donde el personaje principal de la narrativa tiene que atravesar por varios retos. El tercero es abrir una puerta que solo puede ser abierta cuando no la quieres abrir. Y entonces tenemos toda esta historia de Bastian y de Atreyu, ¿no? Y uno de los retos a los que se enfrenta el personaje es que hay que abrir una puerta que solo se puede abrir cuando no la quieres abrir.
Se ha hecho una analogía muy interesante con esto para, por ejemplo, alcanzar la felicidad, el éxito o muchas otras condiciones, donde en la medida en la que más quieres ser feliz, menos feliz eres, ¿no? Y más te aprieta la puerta, ¿no? Y mientras más quieres estar con alguien, más probabilidad hay de que te abandone, porque no me dejes, pero me da miedo, pero ¿a dónde vas? ¿Pero con quién hablas? Pero, ¿no? Y entonces, mientras más quiero atrapar a alguien, más ese alguien se quiere ir. Mientras que cuando sueltas, cuando liberas, es cuando te das cuenta que las personas quieren estar contigo. Oye, yo aquí estoy para pasárnosla bien, para querernos, para divertirnos. Si quieres estar, bienvenido. Y si no quieres estar, no. No, pues sí quiero estar, pues yo también. ¡Ay, qué maravilla! Y entonces puedes construir éxito, fama, felicidad y muchas cosas cuando sueltas la necesidad de control. Hemos hablado ya largo y tendido sobre el control a lo largo de estos 10 años de supracortical. Te he dicho que hay solo 3 cosas que puedes controlar: lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces. Y a veces es dificilísimo controlar esos 3 elementos. Pero definitivamente no vas a controlar lo que los otros piensan, lo que los otros sienten y lo que los otros hacen. No hay manera. Entonces, mientras más quieres controlar a los demás, menos logras controlarlos y menos logras controlarte. Bueno, esta terapia CBIT está muy enfocada en eso, en que no quieras controlar el tic, sino en que te relajes cuando vienen estos avisos de que ya va a empezar el tic, que relajes el cuerpo. Y una vez que puedes relajar la garganta, los brazos, el cuello, el otro elemento, el otro cierre de pinza que es bien interesante, es hacer conductas que se vuelven incompatibles con el tic. Esto es bien interesante. Y entonces, por ejemplo, si yo el tic que tengo como parte de mi síndrome Tourette es gutural y algo, ¿no? Voy a identificar cuando se está tensando la garganta y voy a tratar de relajarme. Y después voy a tratar de hacer una conducta incompatible, que ahí un profesional te puede ayudar a identificar y entender qué es esta conducta incompatible. Pero, por ejemplo, una conducta incompatible con estos tics vocales es exhalar aire profundo por la garganta. Y entonces tratar de abrir la garganta y sacar aire en una columna gruesa de aire que hace incompatible que hagas... Porque para hacer un tic vocal necesitas tensar la garganta. O, por ejemplo, cuando tú quieres encoger los brazos, encoger los hombros, perdón, llevar los hombros hacia las orejas, entonces la conducta incompatible puede ser presionar con tus manos tus piernas o tratar de bajar lo más posible las manos. Y entonces te van enseñando diferentes técnicas que te ayuden a relajar y hacer movimientos incompatibles con el tic. Y verdaderamente, insisto, es bien interesante cómo una cosa tan física, tan motora, tiene muchas veces una solución psicológica. Cuando tú identificas psicológicamente de dónde vino esto, haces la narrativa, resignificas tus propios tics, tus propias incomodidades, cuando aceptas que las otras personas pueden voltear a verte y pueden generarte una cierta incomodidad, pero lo aceptas, cuando aprendes a relajar, haces todo este proceso psicológico que ayuda muchísimo a disminuir estos tics que en mucho tienen, insisto, este origen físico-neurológico. Ahora, además de, o cuando esto no funciona, pues recurrimos frecuentemente a los antipsicóticos. Y entonces los antipsicóticos, que no porque en su nombre venga implícito, pero no necesitas tener un episodio psicótico, no necesitas tener una psicosis para tomar un antipsicótico, sino que los antipsicóticos
interactúan mucho con los receptores de dopamina y los receptores de dopamina están altamente relacionados con los movimientos motoros. Entonces te ayudan a frenar, te dan un poquito más de control motor a través de este tratamiento. Estos antipsicóticos son una buena alternativa, por ejemplo, la risperidona, ¿no? Algunos anticonvulsivos como el topiramato, algunas benzodiazepinas que son ansiolíticos, nos pueden ayudar un montón a tratar a personas que están pasando por esto. Insisto, tristemente muchas de las personas que tienen un síndrome de Tourette son niños o niñas y entonces hacer lo posible por ayudarles siempre va a ser el objetivo fundamental, que tengan un desarrollo lo mejor posible. Dentro de la revisión breve de temas científicos encontramos aquí de Journal of American Association de Neurología, nos dice la comprensión, esto es un artículo de 2019 de McGeer, nos dice la compasión y no la corrección es el primer paso para sanar los tics. La comprensión. La comprensión es el primer paso para sanar los tics, la comprensión es el primer paso para sanar la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo y prácticamente cualquier otra cosa que me digas. Si algo debe de hacerse en este mundo es tratar de comprender al otro, a los otros. En The Journal of Psychiatry Research de 2020 nos dice comprender la intención detrás del movimiento es la clave para diferenciar el tic del ritual, es decir, del movimiento que no es tic, es por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Hay un origen psicológico? Entonces es un movimiento psicosomático o es una cosa que viene sin un origen psicológico, aunque por supuesto muchas veces vienen estos elementos combinados, pero es importante tratar de distinguirlos. En 2021, en la revista de movimientos anormales, Movement Disorders, nos dice los tics funcionales no nacen en la corteza motora, sino en un conflicto emocional no resuelto. Y entonces entender que existen también estos tics funcionales que son movimientos de origen psicológico. Y en la revista Sleep Health de 2019 nos dice que las fasciculaciones son el eco muscular del cansancio profundo. Me gustó mucho la frasecita, el eco muscular del cansancio profundo. ¿Y por qué me está temblando el párpado? Pues porque no has dormido. ¿No? Y entonces entender que siempre regresar a los buenos hábitos va a ser la base de todo. Duerme bien, come bien, hace ejercicio. Pero bueno, a veces tenemos estos tics que requieren de un nivel mayor de atención y que entonces si los identificas en ti y sobre todo si los identificas en un niño, en una niña, hay que hacer todo lo posible por atenderles con un profesional de la salud mental, particularmente si son niños o niñas, al menos una consulta con un paidopsiquiatra, con un psiquiatra que hizo la alta especialidad en niños, niñas y adolescentes. Bueno, pues hasta aquí el episodio de Supracortical de esta semana. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Seguimos platicando más adelante en este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra. Hasta la próxima. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.